Bendecido día, amados hermanos, que la paz de Cristo sea nuestra vida y que la presencia del Espíritu Santo more en la vida de cada uno de nosotros. Hoy tengo ese privilegio de compartirles una porción de la palabra y quisiera iniciar con una oración. Padre bendito, venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús. En primer lugar, dándote la honra, la gloria y la alabanza. Agradecido, Señor, por lo que nos diste ayer, por lo de hoy, por lo de mañana. Agradecido, Señor, porque tu Espíritu Santo no nos deja, no nos abandona, porque tu presencia siempre está con nosotros. Agradecido, Señor, porque sabemos que esta semana, Señor, es una semana llena de tu presencia y de victoria en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de esta enseñanza, que tú tomes control de todas las actividades que hemos de realizar en este día y que busquemos tu rostro, Señor, en todo tiempo y en todo momento con la seguridad y la certeza, bendito Dios, de que tú estás en medio de nosotros. Por todo esto, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y muy bien, amados hermanos, hoy quiero conversar o compartir con ustedes acerca de un tema que creo que todos nosotros hemos pasado o algunos pudiéramos estar pasando, ¿verdad? Con mucha recurrencia o que tal vez el día de hoy así estamos. Muchos de nosotros, o más bien no muchos, sino eh, el, el grueso de las personas cristianas y no cristianas, pues somos muy dados a tirar la toalla y a estar en desánimo. En ocasiones a decir que ya las cosas no van a funcionar y empezamos a llenarnos de ese desánimo en nuestra mente, baja nuestro corazón y se empieza a manifestar en nuestras actitudes, en nuestra salud, en muchas circunstancias a nuestro alrededor. Y bueno, lo que Dios quiere es hacernos entender que ese desánimo, que esas situaciones que podemos estar pasando no son su voluntad. ¿Por qué? Porque lo que Dios está buscando es que nosotros escuchemos su voz y que al escuchar su voz nos debe de provocar revelación para nuestra vida, que va a terminar siendo una vida transformada si nosotros creemos y confesamos y confiamos en Él. Cuando nosotros ponemos atención a las palabras que Dios nos habla, vamos a ser sanados, vamos a tener libertad, porque cada que Dios habla, eh, lo que ocurre es que Él evita que tomemos el camino incorrecto, porque el camino incorrecto, pues obviamente va a traer algo malo y nos va a perjudicar en nuestra vida. Nosotros necesitamos tener eh, oídos abiertos para escuchar la voz de Dios, para estar escuchando el consejo de Dios. Pero en muchas ocasiones nos vemos perdiendo el tiempo escuchando más a los que están a nuestro alrededor en vez de pasar ese tiempo con Dios, porque hasta en el silencio Dios nos habla. Entonces, no tenemos que hablar como un perico o como una guacamaya, ¿verdad? Para que Dios nos hable. También en el silencio Él nos habla. Y el silencio es el mejor lugar en donde Dios habla a nuestra alma. Y cuando Dios habla a nuestra alma se sujeta. Y vamos a la palabra de Dios en Éxodo 6, del versículo 6 al 8, dice así la palabra de Dios en Éxodo 6, del 6 al 8. Dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Y dice, ¿quién? Dice, yo Jehová. Vemos cuando Moisés le da eh, la palabra al pueblo, vemos cómo ellos no la reciben. ¿Y por qué no la reciben? Porque ellos están muy desanimados. Dice la Biblia que tenían una cerviz dura. Y esa congoja de la cual nos habla, que se refiere al desánimo,
es cuando estamos desanimados, nosotros no recibimos lo que Dios quiere decirnos. Y viene aquí el desánimo que nos separa de la voz de Dios y nuestro corazón solamente recibe lo que en ese momento nuestro corazón puede entender, lo que en ese momento queremos escuchar. Y lo que en ese momento Dios nos habla, o Dios habla, era o es para que nos llenemos de fe, para que nos llenemos de valor, para que seamos agradecidos tal como lo hace a través de su palabra y tal y como le habla al pueblo de Israel. Ahí mismo en Éxodo 6, pero en el versículo 9, dice de la siguiente manera: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Entonces, cuando Dios nos habla para decirnos que lo que estamos viviendo en ese momento ya no lo vamos a vivir más. Y cuando Dios nos habla a través de un sueño, de una visión, a través de una persona, de un hombre o una mujer de Dios, ¿por qué no lo escuchamos? ¿Por qué estamos con nuestros oídos bloqueados, con nuestra mente bloqueada, con nuestro corazón bloqueado? Y bueno, es porque el desánimo cierra el cielo, el desánimo cierra nuestra visión espiritual, no nos deja ver la grandeza de Dios. El desánimo, pues no es más que estar sin fuerzas para poder seguir adelante. El desánimo es cuando estamos sin aliento, sin fuerzas, y cuando estamos desanimados, pues necesitamos que alguien nos cargue porque ya nosotros mismos no podemos caminar. Y cuando Dios habla, pues el diablo sabe que se tiene que callar. Cuando Dios nos habla, no hay manera de silenciarnos. Lo hace para que activemos cada una de sus promesas y que entonces tengamos la ilusión de hacer cosas nuevas. Una persona cuando está desanimada se aísla, quiere estar sola, pone una barrera entre, pues, entre la persona desanimada y todos los demás. Las personas desanimadas, pues, dejan de asistir a la iglesia y a las oraciones de la iglesia, porque se recluyen en sus propios pensamientos, pues, que eso no son pensamientos de Dios. Muchos de nosotros, cuando estamos en tiempos de oración, si nos desanimamos, lo primero que hacemos es ya no orar. Y el desánimo, pues, viene a trabajar poco a poco, y es por esto que tenemos que estar súper atentos para que podamos tomar las acciones de corrección eh, cuando vemos que ese desánimo quiere apropiarse de nosotros. Cuando estábamos en nuestro primer amor, pues llegábamos antes que todo el mundo a la iglesia. Muchos estábamos hasta esperando antes de que abrieran. Sin embargo, cuando estamos desanimados, pues ¿en qué se nota? Pues llegamos después que todo el mundo, cuando ya todos están sentados y que a lo mejor ya hasta terminó la alabanza, la adoración, y llegamos con ese desánimo. Entonces tenemos que ser gente atenta, gente astuta antes de caer en las garras del diablo, porque en muchas ocasiones es tanto el desánimo que ya ni siquiera nos importa si vamos a llegar tarde, si vamos a cumplir, inclusive hasta con los compromisos que luego hacemos, ¿verdad? Otra de las cosas que ocurre cuando tenemos una cita importante que por alguna situación arreglamos, lo que nos vamos a poner hasta un día antes, estamos pendientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos animados. Igual cuando vamos a salir de viaje, cuando tenemos, vacaciones, pues ya tenemos la maleta preparada con tiempo. En cambio, cuando estamos desanimados, pues nada de esas cosas tomamos en cuenta. Cuando estamos desanimados, creemos inclusive que estamos bien. Entonces, creemos que todos los demás son los que están mal. Pero no nos damos cuenta de que nosotros estamos, en ese tiempo sumergidos en la negatividad. Y lo peor de todo es que el desánimo viene a contagiar a aquellos que están a nuestro alrededor, perdón. Es como si fuera una inyección, como, como una pandemia, como si fuera algo que como una gripe, es como algo viral.
esto se convierte como un acelerador. Cuando hablamos con un animado es totalmente distinto. Esa actitud, de ánimo que tiene va a causar algo en las demás personas. Sí causa una expectativa, sin embargo, el desánimo causa estragos muy, muy grandes. Entonces, no nos podemos dar el lujo de desanimarnos, porque no solamente nos causamos un daño tremendo nosotros, sino que causamos un daño a la gente que está a nuestro alrededor. Quiere decir que el desánimo es un espíritu que se contagia. Los que caemos en desánimo tenemos una misma forma de hablar, parece que estamos, sincronizados. Entonces, el espíritu, de desánimo va a contagiar a las personas que están a nuestro alrededor. Y entonces, en lugar de leer la palabra, en lugar de buscar el rostro de Dios, empezamos a llenarnos y buscar información que esté en la misma línea que nosotros. Sin embargo, cuando nuestro espíritu está sano, el espíritu de Dios fluye en nosotros, pero cuando no está sano, es como si estuviéramos completamente cerrados, aletargados. Entonces, no podemos seguir creyendo las mentiras del diablo, porque el enemigo dice la palabra que él ya está vencido. Cristo lo venció hace más de 2000 años. Vamos a ver lo que dice la palabra en Juan 14:27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Quiere decir que hay que tomar la paz de Dios, no la angustia ni la tribulación. ¿Y qué sucedió con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel no escuchó las palabras de Dios porque tenían un corazón duro. Ellos podían clamar a Dios, pero se dejaron llevar de esas, órdenes que escuchaban de Faraón. ¿Y cuáles son esas órdenes de Faraón? Te va a ir mal, no vas a salir de la situación en la que estás. Y muchos de nosotros estamos escuchando la voz del enemigo en lugar de escuchar la voz de Dios. La voz del enemigo nos dice: "No, todo está mal, te va a ir muy mal, no vas a lograr salir de esta situación, vas a seguir en una economía mala, vas a seguir enfermo, todas las cosas están terribles". ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Romper todo eso en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que sepultar bajo las aguas las órdenes del enemigo que vienen contra nuestra vida. Cuando nosotros hacemos eso, somos desleales. Cuando estamos desanimados, somos desleales a Dios. Tenemos que aprender a movernos en el espíritu, no en lo que hay en nuestra alma. Tenemos que activarnos a que se nos levante ese ánimo y no permitir que ese desánimo venga a nosotros. Tenemos que activar la serotonina que hay en nuestro cerebro y tenemos que contrarrestar que el cortisol, que también es otra sustancia, se eleve porque es la que nos va a apagar. Tenemos que llenarnos de las palabras que hablan en los salmos. Tenemos que declarar la grandeza y la majestuosidad de Dios. ¿Y cómo va a ser que el enemigo es más fuerte en nuestra vida que el poder de Dios? ¿Por qué tenemos que responder como si conociéramos más al diablo que si conociéramos más a Dios? Y bueno, las cargas se manifiestan en nuestro cuerpo. No es que nosotros busquemos las enfermedades con el estrés. El desánimo no es más que el primer ciclo que nos lleva a enfermedades físicas. Entonces, la diferencia es que al hospital, pues van los que quieren sanar y a la iglesia vamos los que queremos, eh, ser cambiados. No debería de ser que a la iglesia vamos los que queremos seguir sufriendo de lo mismo todo el tiempo. No debería de ser que a la iglesia vamos los que queremos seguir quebrantados, los que queremos seguir teniendo las mismas palabras, en lugar de tomar todo lo que Dios nos da a través de su palabra. En un hospital, pues, tenemos que pagar para ser sanados. Y la verdad es que en la iglesia, eh, venimos o vamos, escuchamos la palabra de Dios, o cuando estamos en nuestro devocional, o cuando estamos en oración y en ayuno,
somos sanos y somos salvos por la gracia de Dios. Él no nos cobra porque ya el precio fue pagado. Entonces, una de las estrategias más grandes que tiene el enemigo, pues es el desánimo. Cuando nosotros vamos a la iglesia, cuando escuchamos un mensaje de la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios que nos levanta y aun cuando al día siguiente enfrentamos una situación que no esperábamos, alguna circunstancia que no nos imaginamos, pues la realidad es que no decaemos de inmediato. Pero, ¿qué es lo que hace el diablo? El diablo conoce nuestra debilidad y entonces usa esa debilidad en contra de nosotros. Nosotros tenemos que levantar nuestros ojos al cielo, poner nuestra confianza en Cristo, aquel que está sentado a la diestra del Padre, que nadie le puede quitar su lugar. Porque Jesús es el que lleva nuestra carga. Él siempre lo hace, siempre está intercediendo por nosotros. Dice la palabra que ahora tenemos abogado, que ahora tenemos ese intercesor que está sentado a la diestra del Padre, aquel al cual elevamos nuestra oración al Padre en el nombre de Jesús. Y Él nos dice que nuestro yugo es pesado, pero que su carga es ligera. Cuando nosotros decimos que no podemos hacer algo, es porque ya nuestra alma fue tomada por el desánimo. Cuando nosotros estamos conectados con Dios y tenemos esa intimidad con Él, no tiene nada que ver con repetir las mismas palabras siempre, sino más bien en cómo derramamos nuestro corazón delante de su presencia, en cómo sentimos que algo de nosotros se une a nuestro Señor Jesucristo. El desánimo, amados, hace que nos inclinemos al pecado y que entonces eh, caigamos en las garras del enemigo. El desánimo nos va a llevar al camino opuesto de Dios porque entendemos que estamos haciendo lo bueno y que no recibimos respuesta ni el cambio que esperamos. Pero no es en nuestro tiempo, dice la palabra de Dios. No es en nuestro tiempo en que Dios va a hacer las cosas. No le pongamos tiempos a Dios. Tenemos que dejar que sea Él el que haga las cosas en nosotros. Quiere decir que sea Dios el que nos lleve a rechazar todas las cosas que el enemigo pone en contra de nosotros, porque el desánimo nos lleva a rechazar las cosas de Dios y a buscar excusas para hacer las cosas malas. Y muchas personas dicen que oraron por mucho tiempo y que dejaron de hacerlo porque no vieron respuesta en el tiempo que ellos esperaban. Y hay mucha gente buscando una posición física en lugar de buscar una posición espiritual. Hay muchas personas que en el servicio al Señor subimos al servicio al Señor con desánimo. Subimos a servir al Señor con enojo, con pleitos, con contienda, con desacuerdos. Hay que imaginarnos qué tipo de atmósfera vamos a llevar al subirnos al servicio del Señor el domingo o en alguna área de servicio dentro de la iglesia con desánimo. ¿Qué tipo de contaminación o qué atmósfera vamos a crear? Deberíamos de subir rebosando de gozo, de alegría, con deseos de servir, de adorar, de alabar a Dios. Porque en ese lugar debe de ser un lugar para estar siempre con expectativas buenas, siempre renovando nuestras fuerzas y siempre atrayendo el rompimiento que las almas con tantas ansias están esperando, porque la gente está esperando eso de Dios. Cuando nosotros estamos en el servicio a Dios o vamos a la iglesia o estamos en oración, en ayuno, escuchando una palabra del Señor, estamos para que se deshagan las obras del diablo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces quiere decir que el desánimo no es de Dios. Y hay una prueba que mide el nivel de estrés. La hacen con la saliva cuando toman esa muestra por 3 días consecutivos para medir el nivel de cortisol, que es la hormona del estrés. ¿Qué podríamos contestar a un médico que ve estos niveles altos de estrés en nuestros cuerpos? ¿Cómo podríamos decirle que somos cristianos? Y yo lo digo en primer lugar porque a mí el estrés me repercute muchísimo. Quiere decir que el Señor nos llama a morar junto a aguas de reposo. Con todo lo que nos esté sucediendo, tenemos que demostrar que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, está en nuestra vida. Tenemos que soltar nuestros problemas a Dios y confiar en que Él hará lo que nosotros no podemos hacer.
Tenemos que disfrutar de la vida aún en medio de persecución, de dolor, de circunstancias difíciles. Tenemos que disfrutar de la vida, esa vida que Dios nos ha dado, porque Dios tiene un propósito para nosotros y es Él el que nos ha escogido para que ese propósito que es de Él se cumpla en nuestra vida. Debemos de tener confianza que la forma en la que Él ha seleccionado para nosotros se va a cumplir y que es lo mejor que puede sucedernos. Así que hay que disfrutar de este viaje que tenemos aquí en la tierra. Tenemos que hermosear nuestro rostro, aún con lo que haya en nuestro corazón, aún con las preocupaciones. Hay que celebrar la grandeza de Dios, la victoria de Dios. Tenemos que celebrar cada situación y victoria que el Señor nos entregue, sin importar el lugar en el que estemos. Cuando las personas se desaniman por situaciones financieras, por pleitos, por situaciones dentro de enemistad, dentro, valga la redundancia, dentro de la iglesia, inclusive hasta con comentarios que se hayan hecho en contra de alguien, pues la iglesia tristemente es el lugar en donde más se murmura y se habla en contra de los propios hermanos. Sin embargo, no podemos permitir que ninguna de estas situaciones haga decaer nuestro semblante ni nuestro ánimo, porque ya hubo uno, ¿quién es? Jesús, y Él fue a la cruz por nosotros y dice la palabra que Él venció todo. Nosotros tenemos que ver a Jesús crucificado para que podamos recibir esas fuerzas. Nosotros no estamos exentos del desánimo ni del desaliento, pero no podemos hacer que estas situaciones se conviertan en un estilo de vida, porque cuando no salimos de este estado de desánimo, vamos directamente a un rumbo que es la depresión. Mateo 26:38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Vemos cómo aquí en este momento nuestro Señor Jesucristo estaba pasando por un tiempo de desánimo. Sin embargo, él recuerda cuál es su propósito y recobra fuerzas para continuar. ¿Y qué fue lo que hizo? Él oró para que se hiciera la voluntad del Padre y no su voluntad. También vemos como otro personaje, Elías, se deprime cuando escucha esas palabras de Jezabel, de que ella haría con él como sucedió con los 400 profetas de Baal. ¿Qué le pasó a Elías? Pues Elías se asustó y ¿qué hizo? Se fue, huyó. Y esto pasa cuando nos desanimamos, huimos y no nos enfrentamos eh, a lo que nos sucede. Ahora bien, ¿qué palabras hemos escuchado que nos hemos desanimado? ¿A qué palabras hemos prestado atención que nos han llevado a aislarnos y a desanimarnos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues enfrentar con valor esa situación que estamos atravesando, no huir. Tenemos que demostrar con nuestras acciones y palabras a ese Dios en el cual creemos y al cual servimos. ¿Y qué es lo que sucede? Decíamos, cuando estamos muy desanimados y seguimos desanimados, viene la depresión. Y la depresión es algo que nos consume. Es como una mente muerta que no reacciona frente a la palabra de Dios. Cuando estamos desanimados, vienen esas palabras que murmuran en nuestra mente, que quieren esconder nuestra condición echándole la culpa a los demás. ¿Y qué es lo que sucede? Pues si nos decimos que estamos desanimados por culpa de lo que los demás hacen, y lo único que estamos demostrando es que no tenemos una fe suficiente. Quiere decir que a través de ese desánimo nos confundimos, porque el enemigo viene a confundirnos, viene a matar, a robar y a destruir. Pero hoy tenemos que levantarnos y salir de esa cárcel de desánimo. Vamos a leer lo que dice la palabra en Nehemías, capítulo 4, versículo 2. Dice, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y vemos cómo estos enemigos fueron muy específicos en las palabras que utilizaron y cómo es que Satanás conoce muy bien nuestras áreas más vulnerables. Él conoce esas debilidades. El versículo 13
de aquí mismo, de Nehemías 4, versículo 3, perdón, dice: "Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará". Y en el versículo 6 dice: "Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar". Vemos cómo Nehemías no hace caso a estas palabras que fueron dichas para desanimar la obra que él tenía, eh, propuesta que se iba a hacer junto con el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que identificar cuál es la causa de nuestro desánimo, hay que enfrentar esa causa y tenemos que apropiarnos del poder de Dios para salir de todo desánimo. Padre bendito, en este tiempo, Señor, te damos gracias por tu palabra y tomamos autoridad en nuestra mente, en nuestro subconsciente, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Y todo lo que ha dado lugar al desánimo, al desaliento, al descontento, al temor, al miedo, a la depresión, a esa inseguridad, en esta hora, Señor, lo atamos en la tierra, en el cielo y lo sacamos de nuestra vida y le quitamos toda autoridad del lugar en donde está. Y ahora, Señor, con la autoridad que nos has dado, en el nombre de Jesús, rompemos con toda cosa que ha tomado nuestra alma para esclavizarnos y robarnos nuestra fe en Cristo Jesús. Hoy deshacemos las obras del enemigo y nos llenamos de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa fe que sobrepasa todo entendimiento, Señor, esa fe con la cual podemos ver las cosas que no están hechas como si ya estuvieran en el nombre de Jesús y declaramos que en Cristo somos más que vencedores. Te pedimos, Señor, que lleves cautivos nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, nuestra voluntad a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que Jehová de los ejércitos, que nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo son los que nos darán la victoria y que daremos testimonio, Señor, de que toda depresión y desánimo ha salido de nuestra vida y que tenemos una fe que sobrepasa, Señor, todo lo que la mente humana pueda entender, porque nosotros ahora caminamos por fe y no por vista. Quitamos todo desaliento y desánimo y se van en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que haya ángeles que nos rodeen y que nos sostengan en las promesas que tú nos has dado en esta vida, pero sobre todo, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos guarde y el que nos levante. Por todo esto, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecido día, amados.